Muy buenos días, estamos aquí en el mini aspirante del 20 de noviembre y estaba teniendo una muy interesante conversación con mi compañero Javier Ruiz San Miguel, @Ruiz San Miguel en Twitter, sobre una página de periódico que me había llamado mucho la atención y que estaba consultando con él, porque os lo explico. El viernes 16, esa página llamó mucho mi atención cuando vi lo que era pues el anuncio de un curso sobre bolsa aquí en Málaga. Además, en página impar, que tengo que deciros que ya es darle más relevancia a la cuestión. Y yo no me fijé mucho más, pero al día siguiente, el 17, vi exactamente la misma página con la misma maquetación y la misma información. Y se lo envié a unos compañeros periodistas, le envié la imagen diciendo, bueno, esto parece publicidad. Y ellos me indicaron que efectivamente así estaba indicado en la esquina inferior derecha de la página con una palabrita que pone remitido. Esto era algo que se utilizaba en los 80 para que el lector pudiera identificar claramente lo que distinguía publicidad de información. Y se identificaba claramente en la parte de arriba, del mismo modo que ahora en televisión, pues podemos ver también cuando hay un presentador hablando de un yogur o de unas cuchillas, ¿no? Le ponen publicidad. Esto nos ha llevado a una discusión sobre cómo están cambiando estos aspectos, cómo habría que distinguir claramente entre lo que es publicidad y lo que es información, y cómo en este caso creemos que llama poderosamente la atención el hecho de que se está induciendo a un error al lector al presentarle una publicidad, de modo que el lector piense que es información. Y nos ha llevado incluso a un análisis más detallado de ver el doble de la página, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente. A mí me ha llamado poderosamente la atención porque tú me has mostrado la página simplemente para decir ¿qué te parece esto? Lógicamente, cuando te proponen ¿qué te parece esto? Es porque piensas que hay algún gato encerrado y lógicamente tu percepción está más alerta. Aún así, yo lo único que he podido decir ha sido que quizá esto podría ser un publireportaje. Bien, es cierto que inmediatamente me ha señalado que en la parte de abajo un recuadro de énfasis nos ponía remitido, pero lógicamente hemos empezado a hablar precisamente de qué es lo que late por detrás de todo esto, porque ese indicativo de remitido está colocado, yo te he indicado desde el primer momento y lo indico ahora, que está colocado en el sitio de menor lectura de la página. Y menos visible, lo que el espectador casi nunca llega. No solo menos visible, sino que hay que tomar en consideración que los periódicos en papel, incluso en digital, pero sobre todo en papel, tienen un ritmo de lectura que está perfectamente estudiado y que está diseñado ad hoc para que el lector lo lea de una manera concreta. Evidentemente hay elementos fisiológicos que nos hacen leer de una manera, pero es que además de los elementos fisiológicos nosotros podemos introducir una serie de elementos gráficos dentro de la página que guían la mirada. Esto está estudiado en los años 80 por Norbert Cooper, que hace un estudio de la mirada en la lectura de los medios impresos, en los que determina perfectamente que al mirar una doble página, tú lo primero que ves es la zona superior derecha de la página impar, absolutamente en el momento después saltas a la zona superior derecha de la página par, después a la zona izquierda de la página impar, zona superior, después a la misma zona pero en la página par, y después ya vas bajando, con lo cual como no lo están viendo, para que nos hagamos una idea, sería un zigzag empezando en la esquina superior derecha, en un zigzag hacia abajo y terminando prácticamente el antepenúltimo sitio donde miraríamos es donde se ha colocado el remitido. Evidentemente no podemos hablar de deshonestidad a la hora de plantear esto porque nos indican que es un remitido, pero sí podemos inducir o deducir el nivel de connotación que hay, intencionalidad connotativa que hay en la construcción, porque no se nos tiene que escapar que la maquetación de los periódicos no es una cosa que se hace al azar. Hay auténticos maestros en ello. Tenemos ahí a Mario García, que durante los años 70 y 80 estuvo maquetando todos los periódicos, la renovación de los periódicos en los años 80 con la llegada de la televisión privada, etcétera. Se deja en manos de diseñadores especializados en prensa, uno de ellos Mario García. Y Mario García nos hablaba de un concepto muy interesante que es los centros de impacto visuales. Centros de impacto visuales que van a soportarse primordialmente en los titulares, en las fotografías y los gráficos. En esta página que nos ocupa, en esta doble página que nos ocupa, es muy interesante cómo se ha construido para, primero, que entremos por el titular de la información pagada. Bien grande, por otro lado el tipo de letra. Bien grande.
Y después, como sabemos que inmediatamente el ojo del lector va a saltar a la página par, han colocado en la zona más visible y más visitable por el ojo, en la página par, han colocado 2 fotonoticias que hay que tomar en consideración, que son de los elementos gráficos más puros en cuanto a noticia, para que nosotros entremos por la página de publicidad pagada e inmediatamente veamos unas noticias, con lo cual inevitablemente nuestro cerebro va a leer por fotonoticia, inducción, ¿no? Y por inducción o por ósmosis, como queramos decirlo, le va a inducir al lector a pensar que lo otro también es información cuando no lo es. Efectivamente. Entonces hay una serie de elementos que nos marcan eso y que no están morfológicamente, podemos decir que no está suficientemente marcada la diferencia, no está advertida la percepción no montada adecuadamente del lector, no está percibida desde el primer momento que aquello que está leyendo es una publicidad, directamente, es un anuncio. Pero con un agravante que me da a mí la sensación. La maquetación imita una página de información, pero es que además, si nosotros tomamos en consideración cómo se lee la información en un periódico, sabemos que los titulares es lo que lee prácticamente el 100% del que se para en esa página, las fotografías y los gráficos es lo que se ve, los titulares más pequeños o los despieces que aparecen también son lo que se lee, y que para llegar a la parte donde han colocado el remitido, es decir, la parte inferior derecha de la página, nosotros antes tendremos que haber leído la información completa. Claro. Con lo cual, verdaderamente sí que se puede leer que hay una connotación de una intencionalidad por parte de quien coloca esta información pagada de esa manera y con esa serie de elementos morfológicos. Cuando menos de soslayar, ¿no? Que es una... De que no sea fácil saber que eso es publicidad y que además, para llegar a saber que es publicidad, haya que haber hecho un recorrido y un esfuerzo de leerse el artículo. El 90% de los lectores no hace. Efectivamente, y que además, si lo hacen, ya hemos conseguido que hayan leído la publicidad. Entonces sí que es, estábamos comentando, y lo podemos comentar de nuevo, que quizá esto obedece a que en estos momentos todo es bueno por hacer caja. Y quizá algunos de los problemas que nos encontramos en los medios de comunicación, sobre todo en los impresos, es que cosas como esta, quizá, visto desde el punto de vista de un lector medio, estándar, normal, sí. Estándar, esto en el momento que descubre que es publicidad, pues socava un poquitín la credibilidad del propio medio. Claro, porque es lo que decíamos, es atentar un poco contra la inteligencia del lector, porque siempre ha habido publicidad en los medios, es lógico, yo puedo pagar una página si quiero la imagen de mi perro, se han hecho siempre cuadernillos especiales sobre inmobiliaria, sobre empresarios de la ciudad, que se decían que eran publireportajes, incluso sobre medicamentos o tratamientos nuevos, todas estas cuestiones que estaba claramente diferenciado. O sea que aquí lo que me gustaría dejar de manifiesto es que lo éticamente esperable por parte de un medio de comunicación es que ponga clara la distinción de lo que es información de lo que no es información. La naturaleza del contenido de la página, yo creo que sí que tiene que ser ostensiblemente marcada. Porque si no es ostensiblemente marcada, siempre cabe la duda de si lo que se está pretendiendo es esconder la propia naturaleza de ese contenido. Y aunque aquí tenemos que dejar claro que está marcado, sí tenemos que decir que lo han hecho en el sitio más escondido donde podían hacerlo. Sí, bueno, aquí entraríamos... Y con otros elementos de confusión, como hablamos, como es el hecho de ponerle una fotonoticia al lado. Efectivamente, entraríamos en una valoración que está muy de moda, ¿no? Esto que tenemos que oír permanentemente ahora, esto es legal, pero no es ético. Exactamente. ¿Esto es realmente ético? Bueno, pues evidentemente no podemos ponerlo en una duda 100%. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se nos indica en el remitido que aparece en la parte inferior derecha, pero si hacemos un análisis podemos ver las connotaciones, es decir, podemos ver la intencionalidad que hay detrás, que por otra parte, desde un punto de vista de vender la página y que tenga eficacia publicitaria, me parece fenómeno. Sí, como comercio, como negocio está perfectamente estructurado. Correcto. El problema está en cómo está visto eso desde la parte de la recepción, no de la producción del mensaje. Claro. Entonces, desde la parte de la recepción, yo me puedo sentir que se me intenta engañar. Claro. No estoy diciendo que sea esa el tema real, que se me intente engañar, pero al menos se me intenta escamotear que mi percepción... Un dato importante. El dato importante no aparece donde parece que debería ser lógico, y por una razón.
En la parte alta, la maquetación del periódico nos indica el número de página y la sección. En este caso no aparece la sección, que sería lo lógico ponerlo ahí remitido, aparece en blanco, nos aparece la página, pero nos sigue apareciendo las dos líneas que separan la sección del resto de la parte alta, y sin embargo nos pone remitido en la parte baja. Yo creo que ahí hay una intencionalidad de que clara, yo para mí es clara, y luego hay una intencionalidad también de que la página par, en la cual la sección evidentemente es proclive a que aparezcan fotonoticias, porque es una página de local Málaga, pero esas fotonoticias están colocadas de tal manera que va a ser la segunda cosa que vamos a mirar en la doble página después de ver el titular de esta publicidad. Y esas dos fotonoticias son dos fotonoticias con dos pies, con lo cual nos remite a un estilo periodístico, mejor dicho, no a un estilo, sino a un género periodístico que es puramente informativo. Con lo cual, evidentemente, si no lo han hecho intencionadamente, les ha quedado muy bien, pero imprime o diríamos que impregna de un tema absolutamente noticioso al elemento que aparece en la publicidad pagada. Morfológicamente podríamos darle más vueltas al asunto, pero todo ello nos lleva a que si vemos o nos atenemos a lo que Mario García decía como mejor lectura de la imagen del periódico, como contexto y texto, sería una lectura en S, ¿verdad? La S aquí, en la tripita de la S de abajo es donde pone remitido, es decir, que es lo último, y probablemente no aguanta la lectura de las dos páginas el lector para llegar al remitido de manera ostensible. Yo tengo que decir que cuando se me ha planteado la página, se me ha planteado como una página individual y no he llegado al remitido, no he visto el remitido, se me ha tenido que decir. Y creo pero que, sí viste claramente que era un publireportaje, aunque no sí, no... me dio la sensación, pero básicamente por el tema que se trataba, que creo, por otra parte, que hay un elemento que quizá lo hemos comentado antes, fuera de micrófono, y creo que es interesante apuntarlo, que no es baladí hacer una apreciación de que este remitido habla sobre un curso sobre bolsa. Y hay que tomar en consideración que en el tiempo en que vivimos puede pasar muy desapercibido si eso es publicidad pagada, porque hoy en día creo que la información que nos tortura permanentemente en los medios de comunicación es economía y especialmente bolsa. Si la bolsa va bien, si la prima sube, baja, el IBEX... Entonces, claro, todo ello incita a que un lector medio no tenga mucha conciencia de que lo que está leyendo es una publicidad pagada, y sobre todo no darse cuenta de que no es una cuestión que obedece a la actualidad, que es bolsa y economía, sino que obedece a la necesidad de una empresa concreta por hacer caja. En este caso, dos empresas concretas, la que se anuncia y la que pone el anuncio en la página impar, y de manera que pueda inducir a confusión, no vamos a decir que haya deshonestidad, sino que puede inducir a confusión de que ese contenido no es información, sino que es literalmente publicidad, es decir, información seductora para vender algo. Claro, ya estábamos un poco acostumbrados a que en las televisiones de repente en un telediario nos apareciera un actor o un cantante presentando una película, un disco, ¿no? Y la gente parece que se ha acostumbrado a eso, aunque es incluso bastante más deshonesto, ¿no? Por mucho que el telediario diga que la película es parte de la producción del grupo. Pero la prensa impresa parecía, digamos, el último adalid, digamos, en esos temas de ética periodística, de diferenciar claramente información de opinión, de publicidad, y ya parece que todo eso, parece que hemos llegado a un momento en el que los medios de comunicación tradicionales todo vale, ¿no? En cualquier plataforma, en cualquier modelo de negocio, ¿no? Y empleo estas palabras porque ya los medios de comunicación son modelos de negocio pura y estrictamente. Yo no sé si el lector habitual entiende eso y es capaz de discernir los mensajes, porque no hemos tenido esa educación en medios de comunicación para que podamos distinguir claramente lo que es publicidad, lo que es información. Luego se está sesgando de algún modo el derecho de la audiencia a recibir una información precisa, ¿no? Sí, bueno, es el mundo en el que vivimos, en el que las fronteras se diluyen, todo tipo de fronteras, y entonces ya no hay una distinción clara, entre lo que es ficción y lo que es realidad, no hay una distinción clara entre lo que es publicidad y lo que es información. A mí se me ocurre que tú señalabas la diferencia, que esto lo hacían las televisiones, pero parece que la prensa no lo hacía. Bueno,
podemos nombrar, no sé si lo diré bien, pero ese dicho que se dice,